nosotros tenemos un proyecto que se llama AD4MAC, realmente es AD4MAC, es el acrónimo de inglés de digestión anaerobia para la macaronesia, sería un poco la idea del acrónimo. Y, digamos, la idea también es promover la economía circular en el sector primario. Entonces, no solo presentamos nuestro proyecto, sino que también pues, lo hemos abierto, un poco también por sugerencia de la Agencia de Desarrollo Local, lo hemos abierto a otras experiencias técnicas y científicas que se están desarrollando en las islas, en este sentido, ¿no? En el sentido de la economía circular ligada al sector primario. En nuestro caso, nosotros trabajamos lo que sería, por decirlo así, la industria del biogás, la producción de biogás o la gestión de residuos orgánicos de forma anaerobia para producir biogás. Bien, pues entonces el título sería de nuestra presentación, Economía Circular, Biogás para el sector primario e industria agroalimentaria. Antes de empezar, comentarles que nosotros somos profesores, bueno, yo soy profesor de la Universidad de La Laguna, mi compañero es investigador contratado y aparte de eso hay más personas, somos un grupo de investigación relativamente pequeño que se llama Bivarea, es el acrónimo de Biodigestión y Valorización de Residuos Agroalimentarios. Si les interesara información al respecto, pues ahí se meten en la página web de la Universidad de La Laguna, aparece nuestro grupo de investigación y ahí no está todo lo que hacemos porque esto hay que actualizarlo y no siempre lo actualizamos, pero hay bastantes cosas. De todas formas ya verán que tenemos página web y tenemos un blog y tenemos más publicaciones por ahí, ¿no? Entonces, estos somos los miembros del grupo. Esto es la página web de la página web de la Universidad de La Laguna, donde pueden encontrar datos un poco más concretos de nuestro grupo y de lo que hacemos. Bien, el procedimiento, las líneas de actuación que nosotros tenemos desde el grupo Bivarea obedecen a estas directrices. Nosotros lo que estamos haciendo en nuestro trabajo es realizamos estudios previos. Estos estudios previos se enmarcan a dos niveles. Por un lado, determinamos el potencial de generación de biogás en distintas industrias o empresas agroalimentarias, granjas, incluso por islas. Tenemos, ya Juan Luis les presentará los datos que hemos ido elaborando del potencial de producción de biogás en las distintas islas. Por otro lado, este sería una parte del trabajo, otra sería determinar los factores críticos para el desarrollo del biogás. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones hay mucho potencial para producir biogás y por tanto energía, pero por lo que sea no se desarrolla. Entonces lo que hemos intentado es también hacer un análisis de qué factores están incidiendo en limitar o dificultar el desarrollo de la industria del biogás en el sector primario fundamentalmente, aunque se puede trabajar a otros niveles, otros sectores, por ejemplo el sector turístico, los hoteles, hay mucha potencialidad en torno a los residuos orgánicos, ¿no? Después sería esta parte de estudios previos, después tenemos una parte importante de transferencia tecnológica y aquí lo que hacemos es, lo hemos hecho isla por isla, pues identificar las explotaciones ganaderas con mayor potencial. Hemos hecho muchas visitas, también hemos hecho mucho trabajo de gabinete para determinar cuáles son las explotaciones que tendrían o podrían tener más potencial para gestionar sus residuos de forma anaerobia y producir energía. Después intentamos adaptar o diseñar un modelo tecnológico adaptado al contexto local. Tal vez eso sea lo más, digamos, lo más interesante de nuestro trabajo. Y es que esto es una tecnología muy desarrollada en muchísimos sitios, pero nuestro reto ha sido intentar desarrollar modelos adaptados primero a Canarias y después a la Macaronesia, porque ya veremos que el proyecto se ha extendido a toda la región macaronésica. Hacemos estudios de viabilidad técnica y económica, un poco a demanda, o sea, cualquier ganadero o cualquier quesería o cualquier cabildo, cualquier institución que esté interesada en gestionar los residuos orgánicos de forma anaerobia y producir biogás, etcétera, pues le podemos hacer estudios de viabilidad técnica y económica. Y por último, la última pata, por decirlo así, en esta línea es la difusión de la información. Es en este contexto en el que ahora mismo estamos haciendo estas jornadas. O sea, no solo intentamos ir aprendiendo y aportando, pero también difundir y transmitir lo que vamos averiguando y el conocimiento que vamos acumulando a agentes interesados, cualquier persona, particulares, empresas, instituciones. Bien. El grupo iniciamos, es un grupo de investigación relativamente reciente, aunque Juan Luis lleva ya bastantes años trabajando en el sector, pero el grupo se constituyó en el 2017
con una financiación de 160.000 euros, con lo que se llama un contrato Agustín Bettencourt, que lo financió el Cabildo de Tenerife, y a partir de ahí solicitamos un proyecto europeo, un proyecto Interreg, y pues ya con una financiación bastante mayor, abrimos el ámbito. Si inicialmente fue Canarias, ahora ya el ámbito de trabajo es toda la Macaronesia, y pues un poco el título del proyecto que realmente venimos a presentar es este, ¿no? El fomento de la economía circular y las energías renovables mediante la digestión anaerobia de residuos y subproductos orgánicos en la Macaronesia. Ese es el proyecto que presentamos hoy. Bueno, ¿qué nos ha llevado a hacer este trabajo? Pues por un lado, una motivación que está ligada al perfil profesional de los componentes del grupo. O sea, somos todos o veterinarios o ingenieros, agrónomos, gente vinculada al sector primario, y conocemos que hay un problema común, y es la importante generación de residuos orgánicos en granjas, en queserías, en mataderos, en fin. Subproductos animales, los sandwich, que son los subproductos animales no destinados a consumo humano, y en general también lo que hemos visto es una gestión inadecuada, o sea, problemas a la hora de gestionar los residuos. O sea, cualquier granja, en general, no todas, pero muchas tienen problemas para gestionar sus residuos. La industria agroalimentaria también, las queserías en muchas ocasiones no saben qué hacer con los residuos, con los lactosueros, etcétera, los mataderos, etcétera, etcétera. Bueno, eso pues está dando problemas a la biodiversidad, a los suelos, a las aguas subterráneas, a la atmósfera, problemas de olores, de insectos en muchas granjas, de roedores, problemas con los vecinos, problemas de ordenación urbanística, hay muchos ayuntamientos que directamente prohíben o dificultan muchísimo la instalación de granjas por los problemas que generan sus residuos. Pues bueno, ese es un poco el problema común, y lo que pretendemos es aportar nuestro grano de arena a un cambio de dinámica. De forma que, en nuestro caso concreto, apostamos por los biodigestores a pequeña escala para conseguir una gestión adecuada de residuos orgánicos in situ, allí donde se producen, y por otro lado intentar valorizar esos residuos, bien sea mediante producción de biogás, que es muy rico en metano y por tanto con mucho potencial energético, y también produciendo un efluente que se llama digestato, que es lo que sale de los biodigestores y que tiene una muy buena capacidad como fertilizante orgánico. Bueno, yo termino la parte formal, como quien dice, de la presentación, y ahora mi compañero pues ya les entrará más aspectos más técnicos, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos de Javier y de Noemí por asistir. Así que, bueno, sin entretenerme más, empiezo, que luego me enrollo y me paso de tiempo siempre. Mi nombre es Juan Luis Ramos, soy ingeniero agrónomo y llevo ya unos años trabajando en el tema del biogás. Y ahora Javier introdujo lo que es el proyecto, ¿no? Un poco en qué consistía nuestro trabajo, y yo les voy a hablar un poquito más de la tecnología y los beneficios que puede tener para todos aquellos productores de residuos, incluso para individuos que en su casa quieran tener un pequeño biodigestor, pues saber cómo se puede hacer y cómo pueden aprovechar esta tecnología. ¿Vale? Bueno, hemos hablado de la digestión anaerobia y del biogás, pero realmente no hemos entrado en detalle un poco en qué es, ¿no? Es un proceso biológico que lo llevan a cabo una serie de microorganismos que actúan todos de forma conjunta, en sinergia, y lo llevan a cabo sin oxígeno, ¿vale? Por eso lo llamamos digestión anaerobia. Y como llevan a cabo esta degradación de materia orgánica sin oxígeno, el principal resultado del proceso es el biogás, que es un gas que es de origen biológico, por eso se llama biogás, y que está compuesto sobre todo por metano, ¿vale? Suele tener más de un 50-60% de metano, y como tiene mucho metano, pues se puede utilizar para producir energía. En cualquier aplicación en la que podríamos utilizar el propano, el butano, o el diésel o el gas natural, pues podemos utilizar el biogás. Al metano le suele acompañar dióxido de carbono y otras trazas de otros gases como sulfuro de hidrógeno, amonio, ¿vale? Que habría que eliminar antes de usarlo. Es un proceso que se utiliza casi para tratar cualquier tipo de residuo, ¿vale? Podrían ser lote, depuradora, los residuos que generamos en nuestras cocinas, estiércoles, animales, purines, gallinazas, restos de cosecha, siempre que sean biodegradables, ¿vale? Podemos utilizarlos para producir biogás. Y entre las ventajas pues está que producimos energía renovable, que minimizamos el contenido de coliformes y otros patógenos que suelen acompañar a estos residuos, ¿no? Y que suelen hacerlos un poco peligrosos sanitariamente hablando, ¿vale?
reducimos el volumen del residuo, se reducen muchísimo los olores y los insectos, típico que suelen estar alrededor del estiércol, pues alrededor del digestato, que es el subproducto que generamos, no van a estar. Y además cualquier tipo de residuo pues lo convertimos en un fertilizante orgánico que se puede utilizar en agricultura sin ningún tipo de problema. Este sería el ciclo básico de lo que es el biogás. Y como pueden ver en el esquema, pues consistiría en coger estiércoles animales, residuos vegetales o otro tipo de residuos orgánicos, como les comenté, e introducirlos en un digestor anaerobio. Ese digestor anaerobio es uno de los tipos de digestores que existen muchísimos tipos diferentes, hay mucha tecnología diferente, ¿vale? Este es uno de ellos, y en este caso, por ejemplo, podrían ver que todo esto que está inflado, ¿vale? Eso ya es biogás que está ahí acumulado en ese digestor, y los residuos pues están hasta el nivel del suelo. Entonces, en este digestor se va degradando la materia orgánica y por un lado vamos a obtener biogás, que lo utilizamos para producir calor o electricidad, son los usos más básicos, que normalmente y lo ideal sería utilizarlo en autoconsumo, en la propia granja o en la propia industria agroalimentaria. Y por otro lado vamos a tener ese subproducto que llamamos digestato, que no es más que un fertilizante orgánico y que lo ideal es que se devuelva a la tierra para fertilizar la tierra y producir cultivos, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos que es un proceso que es un claro ejemplo de economía circular, porque estamos cerrando ciclos energéticos por un lado, ciclo de carbono que convertimos en energía y que vuelve para autoconsumir en la granja, y por otro lado también ciclos de nutrientes que vuelven al campo, ¿vale? Todos los nitrógenos, fósforos y potasios que están en los residuos los convertimos para volver a ser utilizados en agricultura, ¿no? Y además protegemos el medio ambiente, porque allí donde se instala un biodigestor, el dueño del biodigestor y productor de residuos ya sabe que esos residuos no son residuos, son recursos, valen dinero y generan dinero, ¿no? Entonces pasa de gestionarlos inadecuadamente o de desaprovecharlos a gestionarlos bien y aprovecharlos en la medida de lo posible y todo lo posible para producir biogás y fertilizantes. Todo esto que les estamos contando, y también tiene mucho que ver con lo que van a contar los otros compañeros después, tiene que ver con la generación de residuos en Canarias, ¿vale? Cuando estamos hablando a nivel de Canarias, pero ocurre en todo el mundo, ¿no? Este es un estudio que hicimos en el 2019, donde evaluamos la producción de estiércoles, purines y gallinazas en todas las islas Canarias, e incluso a nivel de granja, ¿vale? Cada uno de los puntitos que ven ahí pues son las granjas de Tenerife y Gran Canaria, también está hecho el trabajo para Lanzarote. Entonces, evaluando todas estas granjas, hemos visto que se podrían llegar a utilizar para producir biogás casi 500.000 toneladas anuales de este tipo de residuos. Se producen muchos más residuos en todas las granjas, pero hay algunos que ya tienen uso directo, como puede ser el estiércol vacuno, que se utiliza en el campo agrícola sin ningún tipo de problema, pues ese tipo de residuos no lo hemos considerado en este estudio, ¿vale? Entonces son 500.000 toneladas anuales de estiércoles, purines y gallinazas que podrían utilizarse para producir biogás. Y por islas, pueden ver los numeritos, sería la producción potencial de energía en cada una de las islas. Pues por ejemplo en Lanzarote, pues no es tanto, serían 300 kilovatios de potencia eléctrica que podrían llegarse a producir convirtiendo estos residuos en biogás y el biogás en electricidad, ¿vale? En Gran Canaria esta cifra pues sería 10 veces más, 3 megavatios. En cualquier caso, generamos muchísimos residuos en todas las actividades económicas en Canarias, ¿vale? Y la ganadería no es una excepción. Por otro lado, y paralelamente, la agricultura, que tradicionalmente ha estado ligada a la ganadería, pero que ahora van por caminos separados, pues la agricultura canaria importa cada año 40.000 toneladas de fertilizantes. Estos son fertilizantes minerales y fertilizantes orgánicos. Por ejemplo, se importa gallinaza peletizada que viene de Holanda, ¿vale? Y lo pagamos a precio de oro y la importamos desde Holanda a Canarias. Esas 40.000 toneladas anuales que importamos le cuestan a los agricultores canarios casi 26 millones de euros al año, que son 26 millones de euros al año que salen de los agricultores, de los bolsillos de los agricultores canarios y se van al exterior. Cuando en realidad acabamos de ver que estamos generando solo en ganadería 500.000 toneladas de residuos ganaderos al año que podrían aprovecharse para fertilizar las tierras, ¿no? Entonces realmente lo que estamos viendo es que nosotros no estamos gestionando mal residuos o contaminando porque gestionamos mal los residuos. Lo que estamos haciendo realmente es desechar recursos que son muy escasos en Canarias y que estamos perdiendo dinero por no aprovecharlos, ¿no? No estamos gestionando mal los residuos, sino que estamos desechando recursos y son
nutrientes que podrían fertilizar los campos canarios, es energía, si los convirtiéramos en energía, por ejemplo, produciendo biogás, es materia orgánica, si los convirtiéramos en biochar, como va a contar Vanessa luego, o Guillermo también en compost, y es una fuerte fuente de empleo que sobre todo es empleo rural, ¿no? Y es economía rural, que es donde suelen generarse este tipo de residuos ganaderos, ¿no? Y son zonas que lo necesitan más que ninguna otra, sobre todo. Entonces, a todo esto, ya parando esta pequeña introducción, vamos a meternos un poco en cómo sería la tecnología llevada a nivel de una granja mediana, ¿vale? Básicamente lo que haríamos en granja sería recoger los estiércoles, purines o gallinazas, ¿vale? Los recogemos de forma limpia, a la medida lo que se pueda, lo más limpio posible, para almacenarlos idealmente el menor tiempo posible en pequeñas balsas de almacenamiento o estercoleros que existen en todas las granjas, ¿vale? Desde estas balsas bombearíamos los residuos, los estiércoles, purines o gallinazas, los bombearíamos a un digestor anaerobio, este es el mismo ejemplo que el anterior, y en este digestor va a estar todos los días introduciéndose residuo, degradándose residuo, produciéndose biogás y saliendo digestato, ¿vale? Entonces este digestor produce el biogás que nosotros impulsaríamos mediante un asoplante o compresor, ¿vale? A través de ciertos mecanismos de limpieza. Este sería un ejemplo de un pote de condensados para eliminar el vapor de agua que suele acompañar al biogás. Y lo impulsaríamos a un generador o una caldera, si lo que queremos es producir calor en forma de agua caliente, generador si queremos producir electricidad, ¿vale? Este es un ejemplo de un generador de 10 kilovatios, específicamente fabricado para biogás. Y en este generador, caldera o cogenerador, produciríamos agua caliente, que podemos utilizarla para aumentar la temperatura dentro del digestor y así optimizar el proceso de digestión, porque los microorganismos que les conté antes que degradan la materia orgánica están más cómodos a una temperatura de 30-35 grados. Y también producimos electricidad, que la utilizaríamos en la propia granja, y además ese digestor nos va a producir ese fertilizante orgánico, pues que podemos aplicar por fertirriego sin ningún tipo de problema, con instalaciones que existen muy comúnmente en casi cualquier explotación agrícola, ¿vale? Esta sería una instalación de fertirriego con diferentes bidones que contienen fertilizantes en forma líquida. Vale, entonces el corazón del proceso, de este proceso de biodigestión, es el digestor anaerobio, y les contaba antes que existían muchos modelos tecnológicos diferentes y son muy variados. Y nosotros intentamos clasificarlos en dos tipos, ¿vale? Dos tipos básicos, que serían digestores tecnificados, como los que ven en la foto de la izquierda, que son modelos clásicos de Alemania. Estos tipos de digestores se utilizan muchísimo en Alemania, y modelos no tecnificados o de bajo coste, que son la foto de la derecha, que como ven no tienen nada que ver y se utilizan más bien en granjas pequeñas o incluso en pequeños poblados o incluso a nivel de usuario, y que son mucho más baratos. Claro, la foto izquierda se utiliza en los países ya desarrollados, ¿no? Puede ser España, Alemania, Dinamarca tiene muchas plantas, Estados Unidos, y la foto de la derecha pues son muy utilizados en el sudeste asiático o en Latinoamérica, ¿vale? Los dos sistemas realizan el mismo proceso, que es la digestión anaerobia, y la diferencia básica es el nivel de tecnificación, ¿no? En la foto de la izquierda, los digestores que tienen control de temperatura a 35 grados o 55 grados si queremos subir a un nivel superior, están constantemente agitados, tienen muchísima sensórica, controles automáticos, y el biogás, que producen grandes cantidades de biogás, porque estos son grandes inversiones, pues se utiliza para producir electricidad en cogeneradores, que además de electricidad producen calor, o incluso para depurar, eliminar impurezas y producir biometano a partir del biogás. No sé si lo habrán escuchado, que últimamente se habla mucho del biometano para sustituir el gas natural, inyectándolo a las redes de gas natural, que en Canarias no tenemos, pero en Península son muy comunes, y así reducir la dependencia, por ejemplo, del gas natural que viene de Rusia y bajar los costes y tal, ¿no? Y en cambio, en los digestores no tecnificados, pues se utilizan el biogás para usos más básicos, como puede ser electricidad, calor, o incluso para cocinar e iluminar, ¿no? Se suele utilizar mucho en países en vías de desarrollo. Entonces, en la Universidad de La Laguna lo que hemos intentado hacer es coger los digestores no tecnificados y adaptarlos a la realidad que tenemos en Canarias. En Canarias tenemos granjas que son relativamente pequeñas comparado con lo que suele haber en el resto de España y en Europa, con lo cual las grandes plantas de biogás no tienen cabida aquí, a no ser que hagas
sistemas centralizados de gestión, ¿vale? Que requieren mucha inversión pública y tal. Entonces hemos intentado coger estos digestores de bajo coste y adaptarlos a Canarias. Estas son algunas fotos del montaje, pero les voy a poner un vídeo que se ve mejor, a ver si se reproduce. Sí. Esta ya es la planta terminada, esa foto. Pero aquí van a poder ver pues, el proceso de construcción, que fue bastante rudimentario, lo hicimos todo entre los compañeros de la universidad. Voy a darle un poquito para adelante. Esto, instalamos en la parte de abajo una membrana, una geomembrana, para evitar que si hubieran fugas, percolar al terreno, ¿vale? Esto fue el replantamiento en terreno, la excavación. ¿Vale? Son unas pequeñas zanjas con una forma trapezoidal, como verán después, que hicimos unos moldes para perfeccionar la forma, y quitando algunas piedras que nos encontrábamos por el camino. Estos son los moldes trapezoidales de fibra de vidrio, ¿vale? Que es donde va a estar sujetos los biodigestores. Los biodigestores son de fibra textil, de plástico, ¿vale? Tienen una forma de salchicha, tienen un orificio de entrada y un orificio de salida. Como estamos en la universidad, pues estamos intentando hacer investigación, ¿no? Entonces uno de los digestores está calentado para ver la diferencia de eficiencia entre el otro que está a temperatura ambiente. Por eso la tubería que vieron que es para intercambiar agua caliente por debajo de los digestores y subir la temperatura. Y estos son los digestores, que son textiles, ¿vale? Esta sería la salida, esta tubería, y esta sería la entrada. Está más alta porque la tubería de salida es la que marca el nivel de líquido o de residuo dentro de los digestores. Los cargamos con estiércol vacuno porque los rumiantes Entonces, estos son un ejemplo representativo de digestores de bajo coste. Nosotros añadimos ciertos sensores, automatismos y contadores de biogás para hacerlo un poco más tecnificado y darle el nivel mínimo que deberían tener si queremos instalarlos en Canarias, ¿vale? Pero como les decía, existen muchos modelos tecnológicos y digestores muy tecnificados, y esto es un ejemplo bastante representativo de las diferentes tecnologías que hay, ¿no? Este simplemente, el primero, es simplemente una gran laguna de purines porcinos que se cubre con una membrana que es impermeable al paso del biogás,
y el biogás que se genera de forma espontánea se retiene ahí y se utiliza para producir energía, ¿no? Este biodigestor tiene una capacidad para producir 1,5 megas de potencia. Y luego saltando, estos son digestores tipo flujo pistón, están enterrados de hormigón, no voy a entrar en detalles, pero estos, por ejemplo, son dos digestores, 2 de 4, porque hay 4 biodigestores iguales, que están en Gran Canaria y que se utilizan para tratar los lodos de depuradora de toda la isla. Aquí se tratan lodos de depuradora y parte de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos que se recogen en Gran Canaria. Y se llegan a producir hasta 6 megavatios de potencia eléctrica. Entonces pueden ver que realmente es una tecnología que está muy desarrollada y que existen muchos ejemplos, ¿no? A nivel en todo el mundo. Bueno, como les decía, el biogás con un 60% de metano más o menos, pues se puede utilizar para producir calor en calderas, en forma de agua caliente, para electricidad en generadores. También hay cogeneradores que además de producir electricidad, aprovechamos los gases de combustión para generar agua caliente. O ya si lo vamos depurando más y eliminando el CO2, lo podemos inyectar en redes de gas natural o utilizar como combustible para vehículos. En parte de las actividades del proyecto ADEFORMAC nos hemos centrado mucho con los lactosueros. En Canarias tenemos una industria del queso muy rica, ¿no? Hay muchas queserías artesanas que producen mucho lactosuero. Se estimaba que en 2015 eran entre 70 y 90 mil metros cúbicos al año de lactosuero. El lactosuero es muy nutritivo, antes se solía beber, incluso se solía utilizar como alimentación humana. Ahora muchas veces pues, se lleva alimentación animal, si hay granjas de cochinos cerca, pues se suele utilizar para engorde de cochinos, o se le dan usos agrícolas como fertilizante o fitosanitario. Pero realmente hay muchas queserías que tienen un problema y que no saben qué hacer con él y generan grandes cantidades de lactosuero, ¿no? Entonces hemos recorrido 25 queserías en todas las islas Canarias, y tomando muestras de lactosuero. Estos son diferentes muestras que se han analizado y se han agrupado, ¿no? Según se haga pasteurización de la leche en la quesería, o sean queserías artesanas, o proceda de leche de vaca, de cabra o de mezcla. Pero bueno, en resumen, de media más o menos, cada metro cúbico o cada tonelada de lactosuero puede generar 40 metros cúbicos de metano mediante digestión anaerobia. ¿Vale? Es decir, la quesería que genere 1 metro cúbico o 1 tonelada de lactosuero puede llegar a generar 40 metros cúbicos de metano cada día. Y esos 40 metros cúbicos de metano equivaldría a generar 120 kilovatios hora de electricidad, si lo metemos en un generador, o a sustituir 40 litros de diésel más o menos, si es en calderas, o 64 kilos de propano, si se utiliza el propano, pues por ejemplo, el típico calentador de agua caliente. ¿Vale? Otro tipo de residuos, como el purín porcino, pues el ratio de conversión son 20 metros cúbicos de metano por tonelada de purín porcino, pues equivale a unos 20 litros de diésel. El estiércol vacuno son 16 metros cúbicos de metano por tonelada, la gallinaza 90 metros cúbicos de metano por tonelada, ¿vale? Y así podemos ir sustituyendo fuentes de electricidad no convencionales, ¿no? Este me lo salto. Vale. Entonces, en nuestra planta piloto, que la montamos hace 2 años, más o menos, durante este curso hemos trabajado con purines porcino, dando muy buenos resultados, aunque no hemos tratado todos los datos porque acabamos de terminar la experimentación justo, pero el curso anterior, estuvimos trabajando con lactosuero de la quesería de Benijos, que es la quesería más grande de allí de Tenerife, genera 5 o 6 mil litros de suero 5 días o 4 días a la semana, cuando procesan toda la leche para producir queso, ¿vale? Y se gastan más de 3.000 euros al mes en diésel. Eso era en el 2020, o sea que ahora mismo se tendrán que estar gastando bastante más. Entonces el resultado del estudio lo que determinó fue que podrían sustituir, gestionando su lactosuero con digestión anaerobia y produciendo biogás, podrían sustituir más del 80% del diésel que consumen ellos en la quesería, ahorrándose casi 3.000 euros o más de 3.000 euros al mes, y además reducen muchísimo la carga contaminante del lactosuero. La DQO es la demanda química de oxígeno que mide la carga contaminante de un residuo, es una medida típica que utilizamos, y se podría reducir en un 90% de media la carga contaminante del residuo. Entonces, bueno, esto sirve para queserías industriales como la quesería de Benijos, pero también para las más artesanales. Y, por ejemplo, una granja caprina, lechera, que utiliza unas 100 cabras para producir leche, serían unos 200 litros de leche al día, pues con un rendimiento quesero, ¿no?, de producción de queso en función de la leche y tal, pues se generarían unos 160 litros de suero.
y con esos 160 litros de suero pues podría producir unos 7 metros cúbicos de metano al día y convertirlo en energía. Por ejemplo, encender un generador eléctrico durante 6 horas al día de 4 kilovatios o encender una caldera de 11 kilovatios 6 horas al día, ¿vale? Y así ahorrar dinero gestionando sus propios residuos, ¿no? Y el esquema básico pues sería esto: entra el suero en el digestor, el biogás que se va produciendo lo contamos, lo almacenamos hasta que lo queremos utilizar y luego lo enviamos al generador y la caldera y luego sacamos el digestato para utilizarlo en agricultura. Y otro ejemplo de una granja de gallinas que estudiamos en Tenerife, que podría ahorrarse 4.000 euros al mes gestionando su propia gallinaza. Y rentabilizando la instalación en unos 3-5 años sin ayuda, sin contemplar que existen ayudas en ganadería del 40-75% en función del tipo de ganadería que fuera, para recuperar esta inversión mucho antes, ¿no? Si recibo una ayuda del 40%, pues la inversión la recobraría pues, en el año 2, 3, ¿no? Más o menos. Y la otra parte, siempre nos centramos en la energía, porque quizás es lo más interesante y lo que más retorno a la inversión produce, pero la otra parte es el digestato, que es ese fertilizante orgánico, y hemos hecho pruebas con cultivos forrajeros en la escuela, la sección de Ingeniería Agraria de La Laguna, que es donde estamos nosotros. También hemos hecho ensayos de fertilización del campo de golf de Tenerife de Tacoronte, viendo que se puede utilizar perfectamente. El Greenkeeper solía traer, bueno, y trae todavía, creo, gallinaza peletizada que les contaba de Holanda, pues estaba interesado en sustituirlo por subproductos locales, ¿no? Entonces hicimos ensayos y no es diferente el resultado a lo que solía producir antes con la gallinaza. Y también, bueno, ensayos más básicos con lechugas en macetas, donde vemos que el peso fresco de la lechuga o el perímetro de la cabeza pues es muy similar cuando abonas con digestato o cuando abonas con fertilizante ecológico comercial, ¿vale? No hay diferencia significativa. Y ya por último, pues decirles que, como les comentaba, esto se puede utilizar también a nivel doméstico. Si tienes una finca, tienes residuos y quieres producir biogás para cocinar, pues hay biodigestores que se pueden utilizar para estos fines. Entonces esto fue un biodigestor que montamos en la Fundación Irichen en Gran Canaria, que es una fundación de atención a los drogodependientes, que tienen una casa para que los usuarios de la fundación puedan residir allí, todos los días cocinan y generan residuos. Pues ahora con sus residuos producen el biogás que utilizan para cocinar. Bueno, este fue el proceso de montaje donde se involucraron todos los usuarios. Hicimos un taller de economía circular, con reciclaje y tal, no solo del digestor, y este taller culminaba con el montaje del biodigestor. Esta fue ya una vez cargado el digestor y después de encenderse la primera cafetera con biogás. Y bueno, ya nada, solamente comentarles que el proyecto le queda un año y que mientras esté el proyecto pues pueden aprovechar para consultarnos si generan subproductos orgánicos o residuos orgánicos y están interesados en la tecnología, pues pueden aprovechar y consultarnos que estamos para ayudarles, para ver si sería viable técnica y económicamente una instalación en su explotación ganadera o industria agroalimentaria y que nos tienen ahí para eso. Y sin más ya le doy paso a Vanessa. Yo soy Vanessa, trabajo en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en Gran Canaria, en vecindario. Y bueno, dentro de la misma convocatoria del proyecto ADFormac, nosotros también solicitamos un proyecto que en este caso también es con el aprovechamiento de residuos orgánicos, pero la función o la funcionalidad es para la mejora de los suelos, ¿no? Un poco fomentar todo lo que son esos residuos orgánicos o materiales orgánicos transformados que aplicados al suelo nos pueden ayudar a mejorar su microbiología, ¿no? y su vida, vamos a decirlo así. Los antecedentes son básicamente estos, ¿no? Pues que tenemos una preocupación por la degradación de los suelos agrarios o los suelos en general. Por otro lado, sí que hay una concienciación en el aprovechamiento de todos los residuos y lo que hablábamos precisamente antes, aprovecharlos para darles una utilidad porque realmente no es un residuo, es un recurso, ¿no? Y en este caso con la idea de utilizarlo para mejorar los suelos.
Y bueno, y en este caso los métodos de transformación que se plantean son unos básicamente muy conocidos, que son el compost, el vermicompostaje, y también hemos incluido una parte para nosotros un poquito más innovadora, que es la utilización del biochar, que ahora les explicaré un poco lo que es carbón vegetal, para aplicarlo al suelo, ¿no? Y un poco todas las mejoras que la aplicación de esas enmiendas por separado o conjuntamente nos pueden aportar. Un momento, ahora. Simplemente hay que insistir un poco en eso. La finalidad es mejorar nuestro suelo y al final mejorarlo es darle alimento a los microorganismos que viven en él. El alimento y la energía de los microorganismos es la materia orgánica, que es la reserva edáfica de carbono que tenemos en el suelo. Y en función de eso, de la cantidad y de la calidad de materia orgánica, pues nos da una serie de ventajas o de beneficios al suelo. Pues nos sirve por un lado para almacenar nutrientes, retener la humedad, mitigar esa producción de gases de efecto invernadero, porque nuestro suelo es un almacén de carbono importante, nos ayuda a que el suelo resista la degradación física, química y biológica, y también, por lo tanto, actúa como un medio idóneo para producir, que es lo que en agricultura nos interesa. Solo aquí comentarles un poco por encima que cuando tenemos un suelo, sabemos que tenemos una fracción inorgánica, que prácticamente es casi todo el suelo, es decir, hay un 45% que es la fracción inorgánica, más el agua, más el aire, y después tenemos una fracción orgánica, que es nuestra materia orgánica, que como mucho nos llega a un 5%, normalmente aquí tenemos mucho menos, y después ya tenemos una fracción biológica, que es muy pequeña, pero es muy importante, esa fracción viva, que son los 400.000 millones de microorganismos que tenemos en el suelo. Siempre lo digo, pero es que llama la atención que es una cuarta parte de la biodiversidad del planeta, es decir, ahí en un metro cúbico, porque esos 400.000 millones están en un metro cúbico, tenemos una cuarta parte de la biodiversidad del planeta, por lo tanto, estamos maltratando muchas veces un nicho ecológico importantísimo. Y bueno, y esa materia orgánica que es la que le sirve de alimento al microorganismo, lo aportamos con nuestras enmiendas, ¿no? Nuestras enmiendas orgánicas. Por un lado, sabemos que cuando le añadimos restos de poda tal cual, sin procesar, bueno, como saben, hay distintos tipos de materiales o de materia orgánica en el suelo en función de su grado de degradación. Cuando metemos restos de poda, básicamente estamos añadiendo materia orgánica, la que llamamos particulada, o sea, aquella que está en un grado de descomposición mínimo. Cuando ya añadimos las camas de animales, con estiércol, abonos verdes y tal, aparte de esa particulada, ya tenemos un mínimo proceso de degradación de la materia orgánica y añadimos un poco de materia orgánica soluble, que es la que aprovechan los microorganismos, porque es una materia orgánica más fácilmente atacable para alimentarse, ¿no? Y ya si nos vamos a otros materiales orgánicos más transformados, como son el compost y el vermicompost, ahí sí que tenemos un abanico de distintos tipos de materia orgánica. Ahí añadimos tanto la materia orgánica particulada, la soluble, pero también añadimos materia orgánica humificada, que es un proceso más de la degradación de la materia orgánica y está formado por moléculas un poco más complejas, a la que los microorganismos les cuesta un poquito más atacar, pero forman como la base de esa fertilidad del suelo. Dentro del proyecto Vercochar ya les he dicho que los tres procesos de transformación que abordamos son la elaboración de compost, vermicompost y biochar. Estos son todos los organismos que forman parte del proyecto. En Canarias, aparte de ICIA, pues está el ITC, las dos universidades, la de La Laguna y la de Gran Canaria, Radio ECA, ADER La Palma, el Cabildo de Gran Canaria, la Mancomunidad del Sureste también, y después también hay organismos tanto de Madeira, de Azores, Cabo Verde, Senegal y Mauritania, ¿no? Para empezar un poco la idea que se planteó era, porque este es un proyecto más bien dirigido eso, a que los propios productores, agricultores que generen unos residuos pues los puedan utilizar. Por lo tanto, la primera idea es, bueno, en cada región, qué se considera o qué residuo orgánico puede ser más factible por su dificultad de gestión o por lo que sea para utilizar. Nosotros en el ICIA nos planteamos utilizar las podas de palmera, sobre todo porque había un problema de gestión de ese material, de las podas de palmera de jardinería, de los distintos ayuntamientos,
que básicamente se tienen que llevar directamente a vertedero porque están afectadas por el picudín, por la diocalandra. Y un poco para evitar la dispersión de la plaga, la normativa obliga a que se lleven a vertedero una vez que se hacen las podas. Entonces, bueno, una manera de aprovecharlo, ya que al fin y al cabo un poco lo que estamos hablando es un residuo orgánico que se estaba tirando a vertedero, pues bueno, vamos a aprovecharlo sometiéndolo a una pirólisis, ¿no? Que después les comento. O sea, a altas temperaturas, por lo tanto, ahí no sobreviviría la diocalandra. Hay otros usos, por ejemplo, en el sistema de depuración natural que hay en Santa Lucía de Tirajana, en el sureste de Gran Canaria, se genera, aquí lo ven, esta plantita, bueno, a ver si puedo señalar, bueno, esto es la tifa, la NEA, que básicamente se coloca en el humedal de los sistemas de depuración natural y tradicionalmente se estaba aprovechando pues, para sacar la fibra, había un artesano que hacía cestería y demás. Pero bueno, ya cada vez solo hay un artesano, no se aprovecha ese material vegetal y bueno, y también se está utilizando para hacer biochar, entre otras cosas. También lo podemos utilizar para hacer compostaje y eso lo vinculamos con las tareas que estamos haciendo en Senegal y Mauritania, donde la tifa es una planta invasora del río Senegal. También ellos lo han utilizado para hacer carbones, pero con la idea de hacer carbones para calentamiento, ¿no? Para hacer para calentar comida, ¿no? Básicamente. En Cabo Verde estamos aprovechando las lamas, los lodos de depuradora, también con la idea de hacer biochar y un problema que tienen ellos de una invasora, de la acacia, también se está aprovechando, y el bagazo de caña. Y bueno, también en las islas hemos, tanto el Cabildo de Gran Canaria, que tienen poda de peral, poda de jardín, que estaban un poco que no sabían qué hacer con eso, también se está incluyendo dentro del proyecto, al igual que las podas de olivo. Por hacer una pasada rápida a lo que es cada proceso, nosotros sobre todo trabajamos con pilas de compost sin aireación forzada, la aireación se la aportamos con volteo, pero bueno, el compost es un producto orgánico, es estable y además libre de patógenos y tenemos que tener una serie de condiciones iniciales para que podamos producir un buen proceso de compostaje. Siempre se habla mucho de esta relación tan importante carbono-nitrógeno para iniciar o para que arranque un buen proceso de compostaje, que siempre se recomienda que esté en torno a 30, 35, como mucho a 40, dependiendo de los materiales que utilice, y que haya oxígeno, o sea que estemos en presencia de oxígeno es muy importante porque ahí funcionan microorganismos aerobios, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, aquí le pongo como una lista de pues, materiales que son comúnmente utilizados, el estiércol de cabra, poda de jardines y demás. Entonces, en función de su composición, nosotros sacamos la mezcla idónea en volumen de cada uno de esos elementos para tener una buena relación carbono-nitrógeno de partida y que tengamos un buen proceso de compostaje, ¿no? Ahora, simplemente comentarles que bueno, como saben, el proceso de compostaje tiene que sufrir una fase termófila. Esa fase termófila la producen los propios microorganismos que al empezar a trabajar, su respiración hace que suba la temperatura rápidamente y esa fase, esta de aquí, termófila, que normalmente llega a los 70 grados aproximadamente, 60, 70 grados, es la que produce la higienización de los materiales. Esa fase es muy importante que esté y que la produzcamos para realmente tener un material higienizado cuando lo añadimos al suelo, ¿no? Y bueno, y esto es para que tengan una idea de la cantidad de microorganismos que podemos tener en una pila de compostaje, ¿no? Que son los que realmente están trabajando y están haciendo todo el proceso por nosotros. Pues las pilas de compostaje tienen que llevar una serie de controles y de mantenimiento para mantener la humedad, para mantener el oxígeno. Tenemos que hacer volteos cuando veamos que los niveles están mal, para eso hay que hacer medidas. Se puede hacer simplemente haciendo medidas de temperatura, porque eso nos da una idea de en qué fase está y cuándo tenemos que voltear. Y bueno, hay equipos que también aparte pues miden el oxígeno y demás. El vermicompostaje no es exactamente el mismo proceso, también es un proceso de bioxidación, es decir, nos hace falta que haya oxígeno,
pero ahí sí que nos ayudan otros elementos que son las lombrices y los microorganismos que tienen asociados. En este caso no necesitamos o nunca llegamos a una fase termófila como en el proceso de compostaje, pero sí es verdad que la propia acción de los microorganismos hace que al final tengamos también un material bastante higienizado. Las condiciones, como verán, son bastante distintas. Aquí sí que nos hace falta mantener una humedad bastante alta porque además las lombrices respiran por la piel y desde el momento en que no tienen humedad se mueren. Aparte, sí que hay que tener muy en cuenta lo que se le da de alimento a las lombrices. No toleran determinados alimentos, no toleran pHs excesivamente bajos, por lo tanto, si se le da pues, cosas cítricas, no sobreviven, es decir, hay que tener una serie de cuidados, pero un elemento que se utiliza mucho, y de hecho hay mucha gente que está trabajando con vermicompostaje, y más que por el humus de lombriz, están aprovechando y se aprovecha el lixiviado de lombriz. El lixiviado es un elemento muy potente, muy rico en elementos nutritivos y también en microorganismos. Y hay muchísima gente que básicamente está utilizando los lixiviados de lombriz, a lo mejor los mezcla con un té de compost y con eso prácticamente mantiene el nivel nutricional de su cultivo, ¿no? Con el biochar, nosotros, bueno, la idea básicamente era eso, primero saber cómo producirlo, pero básicamente les comento que biochar es carbón vegetal y el carbón vegetal es se produce por un proceso de pirólisis. ¿Eso qué es? A temperaturas altas, es decir, por encima de 350 grados, pero con muy baja concentración de oxígeno o nula concentración de oxígeno. ¿Eso qué significa? Que no estamos combustionando el propio material. El material lo único que hace es recibir una alta temperatura. De hecho, por ahí en la entrada dejamos unas muestras y básicamente si lo huelen, lo tocan, al final verán que es carbón, carbón vegetal normal. Sí que influye muchísimo a la hora de las propiedades que nosotros buscamos a la hora de utilizarlo como mejorante del suelo, vamos a decirlo así, es la temperatura que se alcanza en el proceso de pirólisis, el tiempo que está esa temperatura en el material, la humedad inicial del material, porque sí es verdad que si partimos de un material muy húmedo, con los sistemas artesanales con los que lo hacemos, que ahora lo veremos, se nos pierde gran parte de la energía en evaporar el agua y por lo tanto no alcanzamos la temperatura que queremos. Y por la propia composición del material, es decir, podemos pirolizar prácticamente cualquier material, pero los materiales que tienen más lignina, los más leñosos, pirolizan mejor, es decir, además tienen un poder calorífico muy potente y nos dan una temperatura bastante alta, ¿no? y un rendimiento de la pirólisis y de la carbonización mejor. Nosotros lo hacemos de tres maneras, como les comenté, hay sistemas industriales para hacerlo, pero un poco la idea nuestra era que un agricultor en su finca lo pudiera utilizar y lo pudiera hacer. Este tipo de material, esto es una olla carbonera que tiene aproximadamente unos 2 metros de diámetro. Aquí solamente hay un aro que está entre 80 y 1 metro de alto, pero se le puede poner un doble aro. Estas ollas carboneras las compró en su momento el Cabildo de Gran Canaria para que lo utilizaran los carboneros de la cumbre para hacer carbón, sustituir, probar la forma tradicional de hacer carbón, cambiarla por utilizar este tipo de ollas, ¿no? Este tipo de ollas carboneras. Básicamente no les voy a explicar mucho, después ya les indicaré que los vídeos están subidos al YouTube de los procesos de elaboración y bueno, si están interesados pues lo ven. Pero bueno, básicamente en este caso, como les dije, utilizamos la poda de palmeras, de jardinería, se prende, bueno, tiene la tapita, se tapa y durante todo el proceso, lo que sí hay que tener en cuenta con este tema, con la olla carbonera, tiene 8 salidas, 8 toberas de salidas de humo y lo que sí, en función del material, hay que irlas cambiando, de manera que el calor se vaya repartiendo de manera homogénea por toda la olla y que tengamos una pirólisis completa en todo el material. Este es otro sistema más sencillito, más pequeño, que bueno, lo llamamos o se llama, porque esto se utiliza, o sea, no hemos inventado nada, nosotros nos hemos copiado básicamente
más o menos tecnificado, pero básicamente se puede hacer incluso con chapas de bidón reciclado. En este caso lo hicimos con acero, pero son 2 bidones, uno metido dentro del otro. En el bidón interior pones el material que quieres pirolizar y en el bidón exterior, o sea, en este huequito entre los dos, pones el material que te va a servir de combustión para generar temperatura, ¿no? Aquí ven las tablas de la palmera, o sea, porque bueno, en este caso nosotros el bidón exterior lo dividimos en 2, porque si no ya pesaba mucho. Cuando tenemos este lleno se pone la otra parte, ¿no?, del aro exterior, se cubre con la tabla, se cierra con esta tapita con la chimenea, bueno, se prende primero y se cierra. Y bueno, y este es el biochar que nos sale después. Y este es el otro sistema que es esto también es de Contiki, se llama, que fue patentado por el Instituto Ítaca y en este caso lo adquirió el ITC y lo tenemos nosotros pues para hacer biochar. Es un sistema que lo curioso de esto es que haces una pirólisis, como les he comentado, en todos los demás tienes que ahogar el fuego, tienes que taparlo para que no se produzca una quema, vamos a decirlo así, una combustión del material, sino que tú en un momento dado lo que quieres es que se alcance temperatura sin quemarse. En este caso es una pirólisis a cielo abierto y básicamente lo que hace es un depósito en el interior que, como ven, es cónico y en el exterior tiene como este arito. El aro que hay un pequeño espacio entre el cono interior y el aro. Eso hace que se genere una corriente de aire que cuando tú prendes el material, ahí se genera una corriente de aire que es la que alimenta la llama. Esa llama, que como verán aquí, genera una capa aislante y esa capa aislante es la que impide que entre oxígeno al interior y por lo tanto se siga quemando en el interior. El material del interior simplemente recibe calor, pero no se está quemando porque no hay oxígeno. El oxígeno lo consume o lo ahoga la propia llama, ¿no? Y bueno, en este caso sí que se apaga una vez que está hecho el biochar se apaga con agua. Bueno, también hemos hecho pruebas de apagarlo con una tapa y ya está cuando termina el proceso, pero se apaga con agua. Aquí les pongo simplemente pues algunas ventajas y desventajas de cada uno de esos sistemas. La olla carbonera, la ventaja, pues permite utilizar materiales de gran tamaño, pero como les dije, tienes que estar ahí todo el rato controlando las toberas de salida de aire y demás. En función del tipo de material que pongas, si es más lignificado, también lo hemos hecho con madera de manzano, con olivo, el proceso tarda más, tienes que cambiar las toberas con más tiempo. En el doble bidón es muy sencillo de utilizar, simplemente metes el material, lo prendes y ya está. Lo que pasa es que te cabe menos material, sacas menos cantidad. Y en el Contiki sí es verdad que una de las ventajas que tiene es que se genera menos gases y menos humos que en los otros sistemas, que eso es una gran ventaja que tiene. Pero sí es verdad que lo que tienes que estar es todo el rato allí, es decir, porque tú tienes que ir alimentando la llama, entonces hasta que no termina todo el proceso no puedes irte. Aquí les pongo simplemente para que vean, por ejemplo, esto es el doble bidón con palmera. Les puse más o menos los materiales que pusimos tanto dentro como fuera y ya después hablamos de los rendimientos que no son muy altos, pero como verán, de todas las jornadas, pues en una ni siquiera llegamos a 500, que está bien, con tal de subir de 350, bien, se produce bien el proceso de pirólisis, y después en otro casi llegamos a 600, ¿no? El pico de temperatura, 500 y pico, casi 600. Como digo, son sistemas artesanales, influyen mucho las condiciones de viento, de hecho solemos apuntar, pues eso, cómo estaba el viento ese día, de qué dirección venía, porque de alguna manera sí que nos está influyendo, independientemente de que pongamos el mismo material dentro o fuera y con la misma humedad de material. Puede ser eso, pero bueno, hay otros factores que influyen. Esto mismo de palmera, pero en la olla carbonera, como verán aquí si alcanzamos picos mayores, tuvimos en torno a 700 grados, y aquí ¿qué pasó? Que utilizamos menos material este día, tanto, en este caso se pone todo el material junto, como vimos en la olla carbonera, y la temperatura alcanzada fue menor, en torno a unos 500 grados aproximadamente, pero bueno, el proceso de pirólisis se hizo correctamente, ¿no?
Estamos hablando de rendimientos mayores en la olla carbonera utilizando la poda de palmera que en el doble bidón. Y aquí nosotros para aplicarlo al suelo se muele, porque el material pirolizado te sale tal cual, entonces lo tenemos que moler y lo hacemos con una hormigonera que se le quitan las aspas, se le meten pues estas piedras grandes, se tapa la boca, gira y las propias piedras van moliendo el material. Y después pues lo tamizamos, normalmente lo tamizamos para tener un tamaño inferior a 4 milímetros, y si todo lo que sale mayor pues lo volvemos a meter, y sobre todo por la facilidad de aplicación. Otra de las cosas a tener en cuenta con la aplicación es el material sale muy seco, con 3-4% de humedad. Casi siempre que lo molemos le ponemos una pequeña cantidad de agua, básicamente porque es mejor para molerlo, sale muchísimo polvo, y también es mejor para aplicarlo. Y más en zonas ventosas donde estamos nosotros, si lo aplicamos sin moler, la mitad se lo lleva el vecino. Entonces es preferible mojarlo un poquitito y lo aplicamos mojado, ¿no? Y estos son los rendimientos. Aquí, como verán, en azul les he puesto pues el rendimiento en el doble bidón, en rojo está el rendimiento en la olla carbonera y en amarillo en el Contiki, que hablamos. En palmera, que es el primero, el rendimiento en el doble bidón la verdad que es bajito, o sea, no nos llega, y estos son medias, no es de una hornada, sino media de bastantes jornadas. No nos llega ni el 10%, pero claro, si lo hacemos en la olla carbonera se ve que tiene un rendimiento mejor, funcionamos mejor con palmera si lo utilizamos en la olla carbonera y también en el Contiki. La tifa es el otro material que les enseñé antes, que es un material bastante herbáceo, pero no tiene un mal poder calorífico, y de hecho lo llevamos a analizar y tiene un poder calorífico similar a la palmera, similar al manzano, en base de materia seca. Pero lo malo que tiene la tifa es que tiene una humedad enorme y hay que dejarlo secar durante mucho tiempo o trocearlo. Bueno, se puede utilizar eso, quizás es más óptimo para utilizarlo para un compostaje y demás. El manzano nos dio buenos rendimientos en general, y también el olivo, ¿no? En la olla carbonera pues dieron buenos rendimientos, en el doble bidón pues también bastante bien. Y aquí es un poco lo que les comentaba antes con respecto al carbono. Cuando estamos hablando del aprovechamiento y de la utilización del biochar para incorporarlo al suelo, una de las grandes ventajas que tiene es que es un material que dentro de al sufrir un proceso de carbonización o de pirólisis, gran parte de ese carbono que tiene el material de por sí se convierte en un carbono muy estable, muy recalcitrante. Lo que veíamos al principio, había una parte del carbono a la que los microorganismos prácticamente son incapaces de atacarlo, y por lo tanto nos sirve, si lo añadimos al suelo, si lo incorporamos al suelo, nos sirve como un reservorio de carbono en nuestro suelo, porque básicamente el microorganismo va y no lo ataca, es incapaz, ¿no? Después les explico, porque es verdad que no sirve como alimento de microorganismos, pero sí sirve para crear un ambiente idóneo para que los microorganismos se establezcan, toda esa cantidad de microporos, porque un material pirolizado lo que genera es un material con muchísimos microporos, y entonces se utiliza mucho para la retención hídrica, para la retención de humedad en los suelos, y como intercambio para los nutrientes, ¿no? Entonces, básicamente aquí, por ejemplo, aquí les pongo la palmera normal, sin pirolizar. Estamos hablando que tiene aproximadamente un 60% de carbono, 60 y pico, y de él la mitad es carbono recalcitrante, carbono estable. El resto es un carbono más lábil, que lo pueden utilizar los microorganismos, si se incorpora al suelo, ¿no? Pues para alimentarse. Cuando esto lo convertimos en biochar, ya sea con el doble bidón, el Contiki, la olla carbonera, prácticamente todo ese carbono se forma carbono recalcitrante. Prácticamente todo el carbono que hay en el material es recalcitrante, ¿no? Es un carbono muy estable. En concreto, el compost y el vermicompost, una de las cosas en las que se diferencia con respecto al biochar es que añadimos microorganismos, o sea, añadimos una carga microbiana importante al suelo cuando le añadimos compost y vermicompost. Pero con el biochar, ¿qué hacemos? Lo que les comento,
secuestramos carbono, o sea, nos sirve como una herramienta para secuestrar carbono al suelo y también nos sirve como una herramienta para incrementar la capacidad de retención hídrica de nuestro suelo. Otra de las cosas que les comento es que este tipo de materiales tienen una capacidad de absorción importante, tienen muchos puntos de intercambio en su superficie, entonces también sirve como elementos para descontaminar suelos o descontaminar agua. En este caso hay 3 grupos que están dentro del proyecto que están trabajando también con la utilización del biochar para inmovilizar determinados contaminantes, ya sea en el suelo, fitosanitarios en el suelo, o ya sea en las aguas, ¿no? Y bueno, aquí simplemente ya termino diciendo que se han creado unas hojas divulgativas, están subidas en la web, si no están subidas ya estarán en breve. Y aquí les pongo un enlace porque ahí es donde verán los vídeos de elaboración de los procesos y después les pasan la presentación, aunque los vídeos también estarán en la web el enlace ese también estará en la web del proyecto, por si están interesados, que la web del proyecto es esta, ercochar.com, y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Rubio, agradecer primeramente la invitación y a todos los que se han quedado después del snack, que es lo más difícil. Lo fácil es marcharse, ¿no? Yo vengo en nombre de Solmedia, pero realmente Solmedia es una empresa que apenas lleva 2 años, 3 años en funcionamiento, pero realmente nosotros somos granjeros, ¿vale? Nosotros somos agricultores. Nosotros empezamos hace algo más de 40 años con unas poquitas gallinas, unas 3.000 gallinas aproximadamente en Gran Canaria. Después hemos ido pues, avanzando, hemos ido creciendo, de 3.000 pasamos a 25.000, 50.000, 100.000, 150, 200, ahora tenemos algo más de 300.000 gallinas, ¿no? Tenemos la mayor producción de huevos de Gran Canaria y por tanto la mayor producción de estiércol. Entonces eso para nosotros pues ha sido un problema y cada vez, a medida que la Unión Europea pues, se ha ido poniendo más dura, pues cada vez lo hemos tenido peor, ¿no? Entonces hace ya unos años, unos 7 o 8 años, hemos empezado a trabajar en buscar algún tipo de solución, ¿no? Hemos viajado por todo el mundo y bajamos el tema de los biodigestores, que en su momento también por desinformación, no teníamos el equipo que tenemos aquí ahora, por desinformación también pues lo desechamos, cogimos mucho miedo. Estudiamos temas de pilas con aire forzado, sistemas de tambor, estudiamos muchísimos sistemas diferentes, ¿no? Y en un momento nos planteamos que, bueno, hay un dato, ¿no? Que nosotros en la Unión Europea se estima más o menos que hay una producción de 8 millones de toneladas anuales de huevos, ¿no? En China hay 45 millones de toneladas. Entonces, de los cuales no, en el mundo entero hay unos 75 millones de toneladas de huevos que se producen anualmente, con lo cual China es el mayor productor de huevos. Entonces, pues, posiblemente China pues, tuviera un problema también con la gestión de residuos, ¿no? Y encontramos allí, pues, unas máquinas, había mucha diversidad, había muchos tipos de máquinas, de hecho llegamos a comprar máquinas y las tenemos para montar un museo en algún momento porque no funcionaron para nada. Encontramos esta máquina que lo que hace es un proceso contrario a lo que es el anaerobio, por aerobia. Nos quedamos con ellas porque, bueno, por economía, no eran extremadamente caras, por simplicidad, versatilidad y rapidez en el proceso, porque nosotros, hay que hacerse idea de que nosotros generamos diariamente entre 25 y 30 toneladas de estiércol, todos los días. O sea, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y así toda la semana, ¿no? Esos son aproximadamente unos 3 camiones de 15 metros cúbicos todos los días. Entonces, a medida que las restricciones, a medida que los vertederos fueron cerrando, todo se nos fue poniendo un poco más difícil y hasta el punto de no poder dormir por las noches, por no tener un sitio donde dejar el estiércol, donde poner el estiércol, no existir. Era hacer una inversión grande o cerrar, no había otra, ¿no?
Entonces encontramos estas máquinas en China, ¿vale? Pero nos dimos cuenta que, bueno, ninguna de ellas tenían una serie de características conjuntas, es decir, carecían de marcado C, la calidad, pues, estamos hablando que era una inversión muy grande, traerla desde fuera para tenerla aquí funcionando durante muchísimo tiempo, exigía que tuvieran una calidad, pues, más o menos aceptable, y luego ninguna de ellas cumplía normativa Sandage. La normativa Sandage, todas cosas, pues, nos dice que el estiércol debe estar sometido al menos durante 1 hora a una temperatura superior a 70 grados, ¿no? Y además esto debe estar demostrado, es decir, no vale con apuntarlo en un papel, sino que esto tiene que estar informatizado, registrado y toda esa historia, ¿no? Entonces el tema del marcado C para nosotros fue un gran problema, porque aunque el vendedor siempre, o los diferentes vendedores, los diferentes fabricantes que había en China siempre te decían que la máquina pues, tenía marcado C, eso no era así, ¿no? La máquina tal cual está ahí no es ni de cerca a cómo nos la comercializaban al principio. Nosotros pues hemos tenido que hacer unos cambios estructurales en la máquina muy grandes que nos costaron bastante dinero y además tuvimos que pues sacar o adaptarlas a la normativa europea. Y fue ahí cuando nos planteamos pasar a ser nosotros el fabricante de la máquina y fabricarla nosotros, ¿no? Empezar a comercializarla, ¿no? Digamos que ese momento de emprendimiento nació a partir del mercado, o sea, de las deficiencias que tenía la máquina inicial. Todos estos cambios que nosotros hemos hecho los hemos patentado y actualmente tenemos pues un modelo 90, 105, 120, 140 y hasta 280 metros cúbicos que pueden gestionar aproximadamente pues, el estiércol de unas 300.000 gallinas diarias. Esto es una planta de compostaje que tenemos en Las Palmas. No sé si aquí podremos ver el vídeo. Sí. Aquí estamos gestionando más o menos unas 200.000 gallinas al día. Ahora explico un poco este proceso. Vale. Bueno, pues esto es muy sencillo. La máquina simplemente es un silo, es algo muy simple. Nosotros introducimos el estiércol fresco, se introduce dentro del silo. Una vez está el silo lleno, empieza, digamos, el proceso, ¿no? Este proceso dura 7 días, pero no significa que tengamos que sacar el estiércol cada 7 días, sino lo que introducimos un lunes, pues lo sacamos el lunes de la siguiente semana, en teoría, ¿no? Entonces, una vez llena, pues el proceso dura 7 días en ese aspecto, que lo del lunes se saca el lunes, lo del martes el martes y lo del miércoles el miércoles, pero nos permite estar cargando todos los días. La máquina más pequeña nos permite cargar en torno a 10, 12 toneladas, dependiendo de la humedad, 10, 12 toneladas, aunque tenemos alguna que a veces por necesidades, pues se carga, se lleva un poco más al límite, ¿no? La máquina dentro tiene unas aspas que van introduciendo aire en diferentes niveles de altura, ¿vale? Y forzando ese proceso de aerobia, ¿no? Ese aire se introduce caliente a muy alta temperatura para acelerar el proceso. Conseguimos, bueno, actualmente no es que el proceso esté no esté durante 1 hora a 70 grados. Actualmente las máquinas que tenemos normalmente están entre 70 y 75 grados, siempre de mitad hacia arriba. Siempre están a una temperatura muy elevada, ¿no? Diseñamos un sistema de intercambiador de energía. El propio aire caliente que se genera en el proceso de fermentación es recogido, lo llevamos a esto, que no es más que un radiador, ¿no? Y ese radiador lo que hace es calentar el aire fresco para, digamos, economizar un poco el gasto energético, porque, como dije antes, el aire que entra adentro tiene que tener una temperatura relativamente alta, ¿no? Entonces, cuando la máquina está fría, pues utilizamos unas resistencias auxiliares. Una vez la máquina está caliente, pues gracias a esto pues, nos ahorramos un aporte energético bastante grande, ¿no? En lo que es aquí tenemos calefacción asistida.
Diseñamos un sistema de desodorante para eliminar los malos olores, ¿vale? Aproximadamente eliminamos un 60% del amoníaco, que es lo que básicamente produce el mal olor, ¿vale? Mediante lavado de agua. Y además ese agua, que vendría a ser un lixiviado, la volvemos a reaprovechar para introducirla dentro. Y esto hace que la máquina se humedezca y por ende coja aún más temperatura, ¿vale? Entonces digamos que la temperatura se va retroalimentando no solamente por el radiador, que como expliqué antes, sino también por este proceso en el que utilizamos el propio agua que va generando la máquina, el propio agua que se va generando de la limpieza de la máquina, se va introduciendo dentro para humedecer el estiércol, ¿no? Eso es la máquina por debajo, las aspas. Hemos diseñado por completo, para cumplir la normativa SANDA, hemos diseñado pues todo el tema de gestión de temperatura, gestión remota, lo que nos ha permitido crear programas de compostaje, es decir, para, por ejemplo, por la noche o cuando hay menos carga o cuando hace falta que la máquina vaya un poco más rápido, pues eso nos ha permitido poder hacer programas de compostaje diferentes, o sea, diferentes recetas para hacer el compost, ¿no? Básicamente, convertimos esto, boñiga, en esto, ¿no? Esto es un fertilizante. Actualmente estamos legalizándolo al Ministerio. Las características que tenemos son muy similares al producto estrella que se exporta de fuera, se exporta de Holanda, que es el Orgevic, ¿vale? Y esto lo tenemos aquí y lo estamos pagando pues a un precio desorbitado para traerlo aquí, y sin embargo a nosotros este producto no nos lo compra casi nadie, ¿vale? Y porque hay mala fama con la gallinaza entre los agricultores y al final sí, tenemos un producto de muy buena calidad y cuesta bastante. Lo estamos regalando ahora mismo. Beneficios. Conseguimos una higienización del producto, ¿vale? Libre de bacterias y patógenos, por llevarlo a estas temperaturas tan altas. Reducimos el producto en un 70%, es decir, lo que entra, si metemos 10-12 toneladas, pues estamos sacando, depende un poco de la humedad, entre 2-3 toneladas de compost aproximadamente. O sea, la reducción del espacio ya es importante, ¿vale? Además se puede almacenar, no hay moscas, como aquí veremos. La rapidez en el proceso, porque esto lo hacemos diariamente, ¿vale? La máquina pequeñita ocupa 54 metros cuadrados, ocupa muy poco espacio. Lo que decía antes, eliminación de moscas, una vez el compost ha salido, se puede almacenar perfectamente, el agricultor lo puede almacenar porque está completamente libre de larvas, que las larvas a veces son inmortales, parece que no se mueren nunca. Las larvas mueren a partir de 55 grados. Entonces, prácticamente una vez entran dentro de la máquina, desaparece. Reducción de gases de efecto invernadero. Tenemos, al hacer un proceso por aerobia, tenemos ausencia de metano, que es 30 veces más poderoso en lo que es a temas de efecto invernadero que el CO2, ¿vale? A veces nos paramos un poco en el CO2, pero el metano es bastante más potente, ¿no? El óxido de nitrógeno, que es, aquí me podrán corregir, creo que es unas 300 veces más potente que el CO2, es una barbaridad. Tenemos ausencia completa, ¿vale? Y reducción de olores, ¿vale? Amoníaco, estamos entre un 60-70% de reducción de los olores, ¿de acuerdo? Y bueno, nada, en principio eso. Tengo aquí un pequeño vídeo que explica un poco más, con imágenes a veces se entiende un poco mejor lo que yo he dicho, y con eso termino. Lo que no sé.
Se me olvidó decir antes que nosotros actualmente en Gran Canaria tenemos 3 instalaciones y estamos gestionando casi el 80% del estiércol de gallina de la isla. Entonces, hasta hace 2 años eso era un problema y digamos que hemos solventado esa papeleta, ¿no? Ahora tenemos otra, que es sacar el compost, que nos cuesta un disgusto. Nada más. Muchas gracias.